An open, an open, an open. Se está construyendo una caja rectangular superior abierta para sostener un volumen de 350 pulgadas cúbicas. La base de la caja se hace de material con un coste de 6 centos por pulgada cuadrada. El frente de la caja debe estar decorado y costará 12 centos por pulgada cuadrada. El resto de los lados costará 2 centos por pulgada cuadrada. Encuentre las dimensiones que minimizarán el costo de la construcción de esta caja. Primer diagrama de la caja, como vemos aquí, donde las dimensiones son X por Y por Z, y porque el volumen debe ser 350 pulgadas cúbicas. Tenemos una restricción que XX y XZ debe ser igual a 350. Pero antes de hablar sobre nuestra función de costos, deja hablar sobre el área de superficie de la caja. Porque la tapa está abierta, solo tenemos 5 caras. Encontremos el área de las 5 caras que harían el área de superficie. Aviso: el área de la cara delantera sería XXZ, que también sería igual al área de la parte posterior, así que el área de la superficie tiene dos términos XZ. Aviso: el lado derecho o la cara derecha tendría área y XZ, que será igual a la izquierda. Así que el área de la superficie contiene dos términos Y, y luego finalmente el fondo tiene un área de XX, y porque la superficie está abierta, solo tenemos un término Y en el área de superficie. Y ahora convertiremos el área de superficie a la ecuación de costos. Porque el costo inferior 6 centos por pulgada cuadrada, donde el área del fondo es XXY. Aviso: como para la función de costos multiplicamos el término Y por 6 centos, y porque el costo delantero 12 centos por pulgada cuadrada, donde el área del frente estaría XXZ, multiplicaremos este plazo XZ por 12 centos en la función de costos. Los lados restantes costan 2 centos por pulgada cuadrada, así que estas tres áreas son multiplicadas por 0.02 o 2 centos. Combinando como términos tenemos esta función de costos aquí. Pero aviso: como tenemos tres desconocimientos en esta ecuación, así que ahora utilizaremos una restricción para formar una ecuación de costos con dos variables. Si solucionamos nuestra restricción para X dividiendo ambos lados por Y, podemos hacer una sustitución de X en nuestra función de costos, donde podemos sustituir esta fracción aquí por X aquí y aquí. Si hacemos esto, obtenemos esta ecuación aquí, y si simplificamos, aviso cómo se simplifica el factor de Z, y aquí el factor de Y se simplifica. Así que por este primer plazo, si encontramos este producto y entonces mover el Y, obtendríamos 49 y al menos 1, y luego por el último plazo, si encontramos este producto y movimos el Z up, tendríamos más 21 Z al menos 1. Ahora nuestro objetivo es minimizar esta función de costos. Así que para el próximo paso encontraremos los puntos críticos. Puntos críticos es donde la función va a tener los valores máximos o mínimos de la función, y ocurren donde la primera orden de derivados parciales son iguales a 0 o donde cualquiera no existe. Entonces encontramos los puntos críticos. Determinaremos si tenemos un valor máximo o mínimo utilizando nuestro segundo orden de derivados parciales. En esta diapositiva estamos encontrando tanto el primer orden como el segundo orden de derivados parciales. Debemos tener mucho cuidado aquí porque nuestra función es una función de is, no si como nosotros hemos sido. Así que para el primer parcial con respecto a ustedes diferenciaremos con respecto a y tratar z como una constante que nos daría este derivado parcial aquí. Para la primera parcial con respecto a z, diferenciaremos con respecto a z y tratarnos como una constante que nos daría este primer orden de derivado parcial. Ahora utilizando estos primer orden de derivados parciales podemos encontrar estos segundo orden de derivados parciales. ¿Dónde encontrar los segundos parciales con respecto a usted? Diferenciaremos este derivado parcial con respecto a otra vez que nos dé esto. El segundo parcial con respecto a z. Diferenciaremos este derivado parcial con respecto a z otra vez que nos dé esto. Aviso cómo se otorga utilizando un exponente negativo, y en forma de fracción, y luego finalmente para el parcial mixto o la segunda orden de parcial con respecto a, y luego z. Diferenciaremos este parcial con respecto a z que aviso cómo debería darnos 0.04. Así que ahora vamos a establecer la primera orden de derivados parciales iguales a 0 y resolver como un sistema de ecuaciones. Aquí está la primera orden de parciales fijas iguales a 0. Este es un sistema de ecuaciones justo involucrado que solucionaremos con la sustitución.
Así que decidí resolver la primera ecuación aquí para z, así que agregué este término a ambos lados de la ecuación. Y entonces dividido por 0.04 danos este valor aquí para z, pero si encontramos este cociente, y pasamos y al menos 2 al denominador, también podemos escribir z como esta fracción aquí. Ahora que sabemos que z es igual a esta fracción, podemos sustituir esto por z en la segunda ecuación aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pero aviso cómo se levanta al exponente de menos 2. Esto sería 1225 al menos 2 dividido por y al menos 4. Así que podemos tomar el reciprocal que nos daría ya el cuarto dividido por 1.500.625 y aquí está el 21. 25, and here's the 21. Ahora que tenemos una ecuación con solo una variable, y queremos resolver esto para y, así que para el primer paso, hay un factor común de y soy igual 0 satisfacería esta ecuación. Y sería un punto crítico, pero sabemos que no tendremos una dimensión de 0, así que ignoraremos ese valor y establecer esta expresión aquí igual a 0, y resolver qué es lo que vemos aquí. Así que vamos a aislar el término, y cubado y luego cube la raíz a ambos lados de la ecuación. Entonces, si agregamos esta fracción a ambos lados de la ecuación, y luego cambiar el orden de la ecuación, esto es lo que tendríamos, y ahora desde aquí para aislar y cubiertos, tenemos que multiplicar el recíproco de esta fracción aquí. Así que avise cómo se simplifica el lado izquierdo justo, y cubierto, y este producto aquí es aproximadamente este valor aquí. Ahora para resolver por usted cubraríamos la raíz ambos lados de la ecuación, o elevar ambos lados de la ecuación al poder de 1,3 y esto da y es aproximadamente 14.1918. Y ahora para encontrar la coordinación z del punto crítico, podemos usar esta ecuación aquí donde z igual 1225 dividido por, y cuadrado que da z es aproximadamente 6.0822. Which gives us z is approximately 6.0822. No lo necesitamos ahora mismo, pero he avanzado y encontré el valor x correspondiente bien usando nuestra fórmula de volumen solucionado para x, so x sería aproximadamente 4.0548. Porque solo tenemos un punto crítico, probablemente podemos asumir que este punto va a minimizar la función de costos, pero para verificar esto avanzará, y utilizará el punto crítico y la segunda orden de derivados parciales solo para asegurarse. Significa que usaremos esta fórmula aquí para d, y los valores de la segunda orden de derivados parciales para determinar si tenemos un máximo o mínimo relativo en este punto crítico cuando es aproximadamente 14.19 y z es aproximadamente 6.08. Aquí está la segunda orden de parciales que encontramos antes. Así que estaremos sustituyendo este valor y este valor para z en la segunda orden de parciales. Debemos ser pequeños cuidadosos porque recordamos que tenemos una función de is no si como normalmente. Así que estas x serían estas, y estas sí serían las z, así que la segunda orden de parciales respecto a y está aquí. La segunda orden de parcial con respecto a z está aquí. Aquí está el cuadrado parcial mixto. Aviso cómo sale a un valor positivo. Así que d es positivo y también es el segundo parcial con respecto a mirar nuestras notas aquí. Eso significa que tenemos un mínimo relativo en nuestro punto crítico y, por lo tanto, estas son las dimensiones que minimizarían el costo de nuestra caja. Esta era la coordinada x de la diapositiva anterior. Aquí está la coordinada y aquí está la coordinación z que de nuevo son las dimensiones de nuestra caja. Así que el ancho delantero será x, que es aproximadamente 4.05 pulgadas. La profundidad sería y, que es aproximadamente 14.19 pulgadas, y la altura sería z, que es aproximadamente 6.08 pulgadas. Terminemos mirando nuestra función de costos donde tenemos la función de costos en términos de y z en tres dimensiones. Esta sería la superficie donde estos ejes inferiores serían el eje y z. Y el costo sería a lo largo del eje vertical. Podemos ver que hay un punto bajo aquí, y que ocurrió en nuestro punto crítico que encontramos. Espero que hayas encontrado esto útil.